Bien, y vamos a continuar ahora con una mesa de análisis con dos invitados. De un lado, Luis Benavente, que es director de Vox Populi y que con frecuencia tiene la amabilidad de atender nuestras llamadas para participar del programa. Y también con la señora Denise Rodríguez, que es politóloga, analista política. Con ellos vamos a conversar acerca de las cifras que se han conocido ayer de la primera encuesta y también de algunos otros eventos políticos que ya tienen que ver con la segunda vuelta. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Bien, lo primero que quería comentar con ustedes es esto que acabo de mencionar, las cifras de la encuesta de Ipsos de anoche. ¿Resultan para ustedes sorpresivas en alguna medida o era lo que se esperaba? ¿Qué piensa Luis Benavente? A ver, hay un dato interesante, creo, en estos resultados. Es si cotejamos con la primera vuelta y asumimos, claro, partimos de un supuesto de que los votantes de primera vuelta, los que votaron por los dos que pasan a la segunda vuelta, reconfirman su voto. Entonces, según eso, Castillo sube 13 puntos y Keiko sube 8 puntos. Entonces, es una primera semana adversa. Yo establecería la contabilidad en esos términos, de ese diferencial que hay de la primera a segunda vuelta. Y esto tampoco me sorprende, no tendría por qué sorprendernos. Keiko, para un sector importante de Perú, inclusive algunos conversos como Vargas Llosa y muchos otros, es una alternativa de continuidad de un modelo económico, incluso de cierto tipo de libertades, como la libertad de empresa, libertades individuales, etcétera, cosa que parece mentira, ¿no? Pero de alguna manera es así hoy. Pero hay una enorme parte de Perú, una parte muy grande de Perú, que no considera eso un factor importante, y en ellos también pesa bastante el desprestigio de Keiko, que es un desprestigio casi genético que viene del papá y que lo ha heredado el papá y que ella ha contribuido mucho también a hacerlo crecer, ¿no? Con temas de corrupción, de desestructuración institucional, etcétera, ¿no? Y al otro lado, un Castillo que en realidad no es muy conocido, que no se sabe lo que implica mayoritariamente en ese otro Perú tan grande, que está al otro lado del muro, en ese Perú, detrás de ese abismo tan grande, social, histórico, republicano, consuetudinario, etcétera, que se ha visto desfavorecido en toda la República por todos los beneficios del llamado sistema, o los sistemas políticos, sociales, económicos que han imperado en el país, y aún sin conocerlo le dan un voto de confianza. Sería un poco la revancha del otro Perú, lo que está pasando ahora. Quedan 7 semanas y, por cierto, las cosas pueden cambiar. Si es que, bueno, en el caso de Keiko, sí es una buena estrategia que hasta ahora no puedo observarla. Entonces, Luis, cuando tú hablas de que las cosas pueden cambiar, por supuesto, por un lado, por lo que haga o deje de hacer la señora Fujimori, pero también digamos, que el margen de desconocimiento de Castillo se vaya estrechando y que se vaya haciendo más conocido y que aparezca información como la que acaba de mencionar Denise, la que está asociada al señor Cerrón, como decía ella, condenado por negociación incompatible ya por el Poder Judicial. Allí puede eso, digamos, empezar a cambiar los pesos relativos. Eso sí, claro, yo creo que coincido contigo, puede cambiar en la medida que sea más conocido. Ahora, eso no es fácil, porque en este momento Castillo está con una curva de crecimiento, él está encantando. La relación que se establece entre candidato, candidata y electora es como un cortejo que termina en un matrimonio, y claro que al final termina en un divorcio con los platos rotos, ¿no? Pero estamos en la etapa de cortejo, y cuando te cortejas todo es ilusión, todo es bonito, todo es fantasía. Entonces, en ese momento las cosas negativas de la contraparte no se observan, no se ven las cicatrices, las grietas, lo sucio, se ve la sonrisa bonita, ¿no? Y eso es lo que están viendo los electores, y tiene Castillo a su favor. Es que a Castillo se le alinearon los astros de una manera increíble, porque todos querían competir con Keiko en segunda vuelta, era el sueño de todos los candidatos, ¿no? Y a Castillo le tocó, porque era la candidata más vulnerable, con la mochila más pesada, ¿no? Entonces, sí, la alternativa tiene un problema de imagen, de prestigio. Entonces, el conocer a fondo a Castillo en un momento de
cortejo, en que la relación se comience a establecer, va a ser difícil, no es fácil, ¿no? Y si esto puede cambiar, es que Keiko requiere una campaña muy distinta a la que ha hecho la semana pasada, ¿no? Ella no tiene en general mucho brillo político, eso lo ha demostrado muchas veces, y su campaña va sobre lo mismo, que ella ya tiene la mejor propuesta de estabilidad económica, de luchar contra el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con eso no va a ganar, porque hay otro Perú que tiene otra lógica y funciona de otra manera, y repito... Es un discurso que, según tú, no cala, porque, digamos, no que los argumentos no sean importantes o que la gente tenga ideas distintas, sino que sencillamente está lejos de su atención en este momento, es lo que me estás diciendo. Sí, yo creo que ella tendría que cambiar su estrategia, tendría que pedir perdón, que le crean el perdón, que se comprometa realmente a portarse bien, que diga cuáles han sido sus errores. Entonces allí algunos podrán razonar y ella tendrá más posibilidades y tener un concepto de campaña, ¿no? Un concepto de campaña no es responder cada mensaje en las redes sociales o responder en una entrevista de prensa, no, es un concepto, es una argumentación, es una sustentación, es un por qué votarías por mí, qué tengo yo que no tiene el otro, la otra, y qué te puedo ofrecer ahora en las actuales circunstancias, en la actual coyuntura, y convencerte con sinceridad, con franqueza, mirándote a los ojos, no de costado. Creo que es así, Mario. Tenemos que ser seducidos por estas dos candidaturas, que ninguna de estas ha calado en la gran mayoría de los peruanos. Los peruanos no han ido a votar, han votado viciado o han votado por candidaturas que no eran ninguna de estas dos. Pero, sin embargo, en menos de 7 días ya tenemos garantes. Entonces, yo creo que la gente lo ve más con reticencias que como para un sesgo de confirmación, ¿no? Los que llegan a votar por Keiko, ya van a votar por Keiko. Y los que él quería, digamos, atraer, dudo que los haya convencido. ¿Qué dice Luis sobre esto mismo? A ver, quienes tienen una propuesta liberal con ese nivel de formulación o en la práctica, en ese sentido, sea de cualquier estrato social, van a votar por Keiko porque van a coincidir con Vargas Llosa en la defensa del mercado y la libre empresa y la libertad económica en general, ¿no? El otro tipo de libertades, las individuales, matrimonio entre homosexuales, en fin, en eso los dos candidatos se parecen, eso no es un factor diferencial. Entonces, ideológicamente yo no creo que Vargas Llosa aporte mucho, ¿no? En todo caso, sí, él ha sido tradicionalmente un símbolo de un sector o de parte de un sector liberal que hoy se sentiría resquebrajado por su presencia, ¿no? Y junto con eso vemos varios derechistas limeños, miraflorinos, que ya han expresado su adhesión a Keiko con bastante prisa, ¿no? Entonces, en términos prácticos, yo no creo que Vargas Llosa aporte mucho voto, ¿no? En términos simbólicos me queda una duda, porque más bien eso puede ser una argumentación para Castillo, pues de decir que un marqués apoya a Keiko, que tiene una propuesta imperial de parte de su padre, entonces eso más bien le puede complicar la vida a Keiko. Pero mencionabas tú hace un momento la importancia, o los dos en realidad han mencionado la importancia de lo que se denomina el antivoto respecto de cada uno de los candidatos, pero señaladamente en el caso de la señora Fujimori. Si alguien era un emblema del antivoto al fujimorismo y a la señora Fujimori en particular, era Vargas Llosa. Es decir, en la campaña, en la segunda vuelta entre Ollanta y ella, que tenía características parecidas a la que vamos a enfrentar ahora, pues él fue al otro lado, sobre todo para no estar con Keiko, de manera que hay digamos, un cruce osado de parte de Vargas Llosa de todas maneras. Es como decir, bueno, en fin, la cosa está tan dramática que yo voy a hacer lo que parecía impensable que hiciera. Luis, para redondear esta reflexión. Sí, claro. Vargas Llosa, por otro lado, se libró de una final entre Keiko y Hernando de Soto, con lo cual las cosas hubieran sido muy complicadas para él, porque realmente son dos personajes a los cuales él tiene un rechazo muy profundo, por decirlo en términos muy cordiales, ¿no? Sí, él se ha cruzado ahí, genera una polémica, todo el mundo opina sobre el tema de Vargas Llosa. Pero sí, yo creo que él ha perdido mucha fuerza, mucho poder, se ha ido agotando, ¿no? Creo que en política, como en todo, mantenerse ciclos largos es algo pues que no lo logran
ni los grandes líderes mundiales, ¿no? En literatura a él le costó mucho mantenerse con vigencia durante tantas décadas, y eso es un mérito asombroso, ¿no? El ciclo de los futbolistas es más corto, después de los 40 no tiene nada que decir. La política tiene ciclos un poco más cortos, ¿no? Y el caso de Vargas Llosa es que su actuación en la política no ha sido tan afortunada, y todos aquellos a los cuales él garantizó, pues no se ha podido ejecutar ese aval que él dio, ¿no? El aval de la palabra, ¿no? Entonces, yo sí creo que prudente es a veces saber callar, ¿no? Pero yo creo que Vargas Llosa también tiene un virus que tienen muchos en la política, que es el ego, ¿no? Tiene un ego demasiado colosal, como muchos políticos, y eso es algo, pues, que no ha podido combatir, no ha encontrado la vacuna y nunca la va a encontrar contra el ego.